Dios le bendiga. Amén. En este día vamos a realizar el devocional familiar. Este tema está dirigido a las familias para que ellas puedan constantemente reunirse una vez por semana y enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Use usted algún devocional que tenga escrito en un libro para niños o para adultos, dependiendo de la edad de su familia. Y también usted puede meditar en alguna alabanza, algún mensaje o prédica que pueda escuchar. Es importante mantenernos fieles a Dios. Este programa también transmite la necesidad de que las familias busquen a Dios y que los hijos continúen el legado cristiano de sus padres. Repito, que los hijos continúen el legado cristiano de sus padres, porque es necesario que se haga así para que la obra de Dios avance en su familia y en general en el mundo entero. Vamos a orar. Señor Dios, te rogamos, nos ayudes, nos guíes, te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Ayúdanos a hacer tu voluntad, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Importante servir a Dios, y hoy vamos a leer un pasaje en la Biblia. La familia sirve a Cristo. Usted, sus hijos, su esposa deben servir al Señor. Todos juntos. Leemos Romanos capítulo 12, versos 3 al 8. Romanos capítulo 12, versos 3 al 8. Vamos a leer este pasaje que nos muestra los deberes cristianos. Romanos capítulo 12, el segundo libro después de San Juan, con más textos evangelísticos o con más doctrina que se conoce. Romanos capítulo 12, versos 3 al 8. Dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. El mensaje del Señor es que cada uno sirva a Dios con el don que tiene, que de Dios ha recibido en su familia, que usted puede enseñar o transmitir una historia bíblica a sus hijos, tal vez de una manera más didáctica, que el niño entienda, háganlo. Si es tal vez maestro o profesor o tiene cierta pedagogía, lo puede hacer. Si usted tiene cierta capacidad para dibujar, pintar, puede hacer ilustraciones. O si tiene facilidad para cantar o para usar un instrumento, lo puede añadir para cantar los himnos para sus hijos o la familia. Use los dones que Dios le ha dado, cual fuese en la obra de Dios. Usted lo usa para trabajar, pero también úselo en el servicio al Señor, porque Él también le va a recompensar. Es importante servir al Señor. Hay algunos himnos que podemos cantar. Por ejemplo, hay uno que lleva por nombre Servir a Cristo. Exactamente no es un himno, sino es una alabanza 100% actual, no tiene cierta antigüedad, pero más o menos la idea está en el contenido del mensaje. Vamos a escuchar. Dice del autor es compositor es Angie de la Mota. Y un espacio en la esfera terrena, fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad.
grande es su bondad. Sed Jesucristo, por Jesucristo, vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Gloria a Dios con los dones que Él nos da. Y repite nuevamente, servir a Cristo, servir a Cristo. Amén. Usted lo puede escuchar, servir a Cristo, de la compositora o hermana en Cristo, Angie de la Mota. La idea es que algunos buscan tener una posición en la tierra para ser servidos, pero otros debemos buscar servir a Cristo a través de los demás. Es semejante, al final, todo hombre, aunque sea rico, al menos a alguien sirve, ¿no? Porque de alguna manera tiene alguien a quien rinde cuentas de lo que hace. Solo que a veces tienen un poder menor, tal vez son muchos. Aún los hombres más ricos que tienen grandes negocios, empresas, tienen accionistas frente a los cuales rinden ganancias o pérdidas, entonces ellos son sus jefes. Aunque no son uno, sino una multitud, pero de una manera, aunque tengan mucho poder, tienen alguien siempre a quien rendir cuentas, alguien de quien estar al tanto de que le deben o no algo, o que hay que hacer o no. Entonces, al final siempre se sirve. Es incorrecto pensar que nunca servirás o que llegarás a un punto en el cual solo será servido. A menos bueno que pienses que eres rey, pero aún así el rey tiene que estar al tanto de su pueblo, y si eres presidente igual tiene que estar al tanto de lo que demandan las personas para o moverte y hacer cumplir o buscar nuevas leyes o solucionar problemas. Siempre hay que servir, de manera. A menos que simplemente seas rico y decidas no hacer nada y solo vivir de tus ingresos pasivos, entonces ahí sí se puede decir que eres un hombre que está decidido a ser servido y no a servir. En ese caso, bueno, puede ser también una opción, pero la idea es servir por amor a Dios, por tener la opción de tener esa bendición de hacer la obra de Dios en el mundo. Servir a Cristo, porque a Él servimos. Hay otra alabanza más, pero también la podemos cantar después. Siempre hay distintos estilos. Qué importante es que usted sirva a Dios a través de su familia. El día de hoy es un día, también yo agradezco al Señor por lo que me ha ayudado para poder realizar algunas tareas, ¿no? Algunos en Facebook he colocado algunos mensajes evangelísticos de un viaje que hice a Londres, en el puente, un testimonio que conté allí. También hoy hubo en el templo aquí en Alemania podemos hacer una obra de teatro, un mensaje o base bíblica, mensaje evangelístico, que tuve que estar en sus dos funciones en la mañana y en la noche, y vi cómo se desarrolló. Participaron cerca de 20 personas solo en la parte de la escena, y fue algo muy interesante el mensaje que se muestra. Y esto agradezco al Señor porque al menos pude aprender cómo llevar a cabo tales actividades. Debemos siempre servir al Señor. Usted debe servir a Cristo. Debe animarse a hacer la obra del Señor. Por ejemplo, aquí a mi derecha tengo una pintura, es una pintura real. Por ahora lo que coloco en mis fondos son cosas reales. Esta pintura ha sido hecha recién al día de hoy, y tiene un valor muy grande porque ha sido pintado a mano. No a mano con pincel, sino con los dedos de la mano. Esta pintura tiene una historia muy profunda. Es justamente la que se pintó en vivo en el templo, en el teatro que se hizo el día de hoy. ¿De qué trataba? Eso sería un momento feliz el día de hoy, por ejemplo, con Dios. ¿Cuál sería? Que el teatro imita la parábola de los talentos de 5, 2 y un talento. Solo que en este caso el talento es el pintar. Entonces, a una persona que tenía buena habilidad se le da 5 cuadros para que pinten. Otro se le da 2 y otro 1. Pero el que tiene 1 al final no puede pintar porque ni instrumentos tiene. El que tiene 5 tenía todos los instrumentos, se acabó 5 y le dieron 5 más y pintó en total 10. El que tenía 2 no tenía pinceles, pero usó lo que tenía, que eran espátulas, algunas cosas que poseía, y pudo hacer una pintura, tal vez no tan exacta como la que es con un pincel o con varios pinceles, pero logró una textura, estructura, manejó la situación y consiguió pintar 2 cuadros, y le dieron para pintar 2 más, y en total pintó 4. Pero que tuvo 1, no pudo pintar ni el 1 porque ni pintura ni pincel tenía, porque era algo que no hacía. Era como un hombre con poca capacidad de pintura. Y aún presentó vacío, pero le motivaron a que haga algo. Y se dijo, cuando estaba desesperado, buscando cierta dirección, de una manera Dios permite que se dé cuenta
de que podía usar lo que tenía. ¿Qué tenía? Sin querer golpeó el piso con su mano y se dio cuenta que en el piso había ceniza. Y esa ceniza no era poco, o sea, lo suficiente. Y dijo, claro, puedo usar mis manos para pintar. Cogió la ceniza y lo pasó, más o menos por esta parte, pasó la primera parte de la capa de ceniza de color negro y pintó oscuro. Entonces se dio cuenta que podía pintar con sus manos y podía usar la ceniza para pintar negro. E inmediatamente se dio cuenta que podía usar cosas naturales, colores naturales. Entonces cogió algunos líquidos que tenía en su casa, ya sea de frutas, verduras, en general lo que podía encontrar, y pintó otro con rojo, otro con marrón. Inclusive estaba tomando café y ese mismo café o té también pintaba marrón, que es este color. Entonces esto es literalmente la pintura que se hizo en vivo en aquel taller de 1 hora y media. La hermana que pintó acá de Alemania lo hizo, no sé si es que cómo se inspiró para lograr todo eso, tal vez fuera obras de teatro que le indicaron, o ella misma fue su testimonio de lo que hizo alguna vez, o fue de lo que también le transmitieron, porque el que dirigió era un hombre cuya esposa es una mujer que tiene el don de pintar y tiene también título o profesión de pintura. Acá en Alemania enseñan unos cursos en pintura en acuarela. Tal vez le explicaron, ella captó la idea, pero lo importante es que fue pintado siguiendo esa estructura. Pero lo más importante es que esta es la pintura original que se pintó. Se hicieron dos, una en la mañana y una tarde. Yo adquirí esta porque pareció que, como se la habían llevado en la mañana, dije, alguien se lo ha llevado. Yo también dije, voy a ver cómo es que se lo llevó. Y averigüé que, dije, entonces se lo compro. Total, esto lo van a desechar. Pensé así. Y me aceptó, pero al final me dijeron que en realidad todas esas 10 pinturas, 4 y una que se hicieron, todas, la idea era que fuesen vendidos como una subasta para una forma pues de que el público, los asistentes tuvieran la oportunidad de quedarse con algo de lo que en ese momento ha sido parte de la escenografía. Y de paso también que era forma de recaudar fondos porque esas pinturas fueron reales, hechas a mano, pero eso sí con pincel o espátula, y tomaron obviamente días, semanas en hacerse. Y al menos podían recuperar el costo de la pintura y del cuadro. Pero el de aquí aparentemente es el menos valorado porque eso se pintó tan solamente en 5 minutos, máximo 10, y con objetos así de la casa, café, líquidos, agua que tenían colorantes, eran cosas simples y ceniza que había ahí del horno, de algo que estaba quemado. Y bueno, es cierto, pero lo que tiene valor es que esta es la original que se pintó en vivo en el templo, en el teatro, delante de las personas, el cual fue parte de la historia que se narró en la segunda significación en la noche, que fue de 7 a 8:30. Ese es el valor que tiene esa pintura. Y bueno, si la escena es tal vez un padre, su hijo, o un esposo, una esposa que están de una manera pasando por un túnel, tal vez de día, de noche o noche por la oscuridad, y tiene un fondo más o menos marrón. Fue pintado, recuerden, solo en 10 minutos, pero claro que ya había un estudio previo de cómo hacerlo. Se nota pues, esa forma de estructura que cuando ellos están pasando es de piedra, por lo cual puede ser un puente, o bueno, o algún lugar, sí, es un puente, y muestra como la esperanza de que están saliendo de un túnel, de un momento difícil, que están llegando a un buen lugar. Y también la seguridad, porque es alguien cogido de varón, es como que alguien está confiando en Dios, en que le va a proteger. Aún se nota aquí los derrames de la cierta parte de los líquidos, y la parte posterior se nota también un poco más, lo cual prueba que es original y que se puede valorar así. Entonces esta pintura, que normalmente sería la menos valorada, porque fue muy rápido, técnicamente no tendría precio. Las otras que se tomaron más tiempo, tal vez sí, porque eran completas, tal vez tomaron 8 horas, 12 horas. Y por un pintor profesional, mientras que esto fue pintado solamente a una persona que se le pidió. Pero el valor de la pintura, en la práctica, son dos. Uno es el valor por el trabajo, por el material, por el marco, por la tela, por la pintura, que en sí aún alcanza miles de soles, si es óleo original, porque son hechos con materiales naturales. Y según el tamaño de la pintura. Según las horas, en Alemania son 15 euros la hora solo por trabajo, por sueldo mínimo por cualquier trabajo. Se tiene que pintura es profesional, sería mínimo 50 euros la hora. Entonces imagínense cuánto cuesta una pintura solamente. Podría valer esto si estuviera lleno, podría costar al menos unos 150 euros solamente el mandar a pintar. Y no algo profesional avanzado, algo que tan solamente te tome unas 6 horas pintar. Una buena pintura puede tomarte semanas enteras sacar los detalles, y eso es obviamente impagable, porque así lo puedes hacer tú. ¿Quién te va a poder pagar por 5.000 euros?
porque has pintado un mes entero, ¿no? Todo un cuadro bonito, y hizo un mes de trabajo. En Alemania son más o menos 4.000 euros por un mes de trabajo completo. Y más tu capacidad de tus materiales, todo lo que también te has ensuciado, trabajo. Por eso se hace pinturas simples. Esto es un extremo. Esto es una pintura de 10 minutos, hecho con materiales prácticamente de casa, pintado con la mano, pero el valor está en que esta fue la que se pintó en aquella escenificación. Entonces, el segundo valor que tiene es eso, es el valor no por el trabajo, no por la pintura, no por el material, sino porque quién lo pintó y en qué momento y cuál es la historia que tiene ese cuadro. Porque lo pintó una hermana tal vez misionera acá de Alemania, que fue misionera en Perú, o en Paraguay, pero también aquí sirve el Señor, que tiene un legado a sus padres cristianos, tiene un espíritu noble de servicio al Señor. Vale, porque por el trasfondo de quién lo pintó. Luego, porque lo pinta en un momento, ¿no? Transmitiendo por primera vez, al menos ese estilo, ¿no? De teatro con arte, donde lo que se produce al final son obras de teatro reales, como esta. Entonces eso le da valor, porque al final eso termina siendo lo más valioso que tiene la obra, el teatro, por lo cual puede alcanzar un valor tranquilo de 1.000 euros, simplemente por el valor que tiene en ese momento, en la significación frente al público, que fueron más o menos 200 personas. Se subasta y el precio llega a menos, por el momento, 1.000 euros. Tranquilamente, solo por el valor que tiene. Tal vez alguien pudiera dar 150, 200 en la práctica, ¿no? Pero si hubiera ido un público un poco más económicamente accesible, hubiera dado tranquilamente 1.000 euros, tranquilamente, sin ningún tipo de problemas. Esto es un ejemplo del segundo valor de la pintura, que está en quién lo pintó y en qué momento y qué historia tiene. Parecido a la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci, porque es actualmente la más cotizada pintura, o la más simbólica. Uno, porque lo pintó Leonardo da Vinci, que fue un hombre reconocido por el fundador de una manera del Renacimiento, por su forma de buscar muchas ciencias al mismo tiempo, pero también porque fue la primera pintura en hacerse famosa. Fue la primera pintura en hacerse famosa, porque antiguamente las pinturas solo se conocían de nombre y estaban en los museos, y las personas no podían verlas porque tendrías que ir hasta el museo, o sea, viajar hasta Francia. Inclusive los mismos franceses tendrían que viajar a la capital y pagar los costosas entradas de los museos. Que obviamente, inclusive, estoy seguro que hoy cuántos franceses no han visto la Mona Lisa, que está en Francia, en aquel museo muy conocido. Fui una vez, estaba unos 40 euros la entrada. Un museo gigante, tiene más de, acuerdo, no sé si, la cosa que decían que tenía tantas obras que podías pasar meses enteros mirándolas sin acabar. No pude entrar porque ya por el tiempo y también porque creo que no pude comprar la entrada porque ya llegué un poco tarde después de visitar París. Pero este museo muy conocido, que tiene también gemas, tiene joyas, tiene objetos de valor también de los emperadores, rayos, y también tiene sus obras de arte. ¿Cómo se hizo Mona Lisa famosa? Por eso, porque de todas las pinturas fue la primera en que salió en los periódicos. Fue una época en la cual se comenzó a tomar fotos a las obras para hacerlas más públicas, para ponerlas en revistas. Primera vez que venía la cámara fotográfica, tal vez a ese nivel. Y como se perdió esta obra, se perdió porque por un motivo el que tomaba fotos se lo llevó, se lo robó. Se hizo famoso porque el gobierno de francés puso una recompensa, ¿no? Para que devuelvan la pintura. Y fue así que esta pintura, que no era la más famosa ni la más reconocida, de un día por otro en toda Francia lo buscaban, lo querían. No era como que, ¿por qué se la robó? Pues seguro porque es la más valiosa. Y aún así no lo fue por cuanto le hicieron el marketing, se puede decir. De que era la primera vez que veían en un periódico todos una pintura entera, real, ¿no? En foto. Eso fue algo llamativo, no habían visto eso nunca antes, una pintura. Entonces eso hizo que para ellos la primera pintura que se hizo famosa en Francia públicamente, en periódico fue esa. Entonces eso fue lo que les despertó como decir, el valor por cuanto todos la conocen tiene valor. Y como era Francia, obviamente se expande al mundo entero por cuando ellos tenían una de las mejores obras de arte, bueno, tienen muchas de las mejores en su museo. Eso fue una historia, es una realidad, así se hacen las cosas. Aparte, bueno, podría ser que si se robó la persona que luego devolvió después de unos meses, tal vez también lo tomó porque vio también en ella algo especial de las demás pinturas de Leonardo da Vinci. También podría también en ese sentido ir. Pero vamos a eso. Y quería, bueno, que quede claro que el valor de las cosas en una pintura de lejos es más quién lo pinta
y en qué momento se pintó y qué historia tiene. Eso es el valor. Y después ya queda el valor físico, de trabajo, esfuerzo, dedicación, que a veces es mucho menos. Y en otros casos es mucho más, dependiendo por dónde se piensa vender. Entonces, esta pintura yo la pongo aquí porque me recuerda aquella historia, aquel momento, porque está grabado aquí en este lugar. Y yo creo que lo he adquirido a un precio, aún no le puedo decir qué precio, pero lo importante es que ha sido adquirido. Es un ejemplo de apreciar la obra de Dios, porque esto representa como una persona que no podía pintar, pudo pintar. Usted también seguramente piensa que no puede hacer algo y de verdad, porque no tiene los medios, pero Dios le puede proveer esos medios aún con su mano, aún con lo que tiene en casa. Puede hacer algo, que inclusive puede llegar a tener más valor que los otros trabajos hechos de manera tal vez normal. Usted ahora intenta hacer su devocional familiar en casa. Usted puede decirme, no, pero yo no tengo los libros, no tengo los devocionales, ni mi libro para enseñar al niño o para leer yo. Por último, a veces solo tengo mi Biblia. Otro puede decir, yo ni siquiera sé leer bien. Otro que se puede decir problemas distintos que le impiden hacer devocional, que no tiene buen testimonio, que quedan con la boca le enseña a sus hijos lo que es la Biblia. Pero usted puede aún usar lo que tiene. Usted puede leer la Biblia y usted mismo imaginarse la historia, relatarla. O usted mismo puede dibujar las ilustraciones. Su hijo se sentiría muy feliz, seguro que su papá le dibujó algo para enseñarle sobre la Biblia, imagínese. Para su hijo eso tendría más valor que inclusive si usted hubiera comprado un libro. Entonces usted puede, esfuércese, no diga que no se puede. Claro que demanda cierta revelación. Porque cuando esto se tiene en la historia ficticia, o en el cuento, o en el texto lo pintaron, supuestamente no se dio cuenta la persona que puede usar sus manos. Estoy seguro que nadie se daría cuenta que puso las manos para pintar, pero ya ve que se puede. Eh, Ahora, ¿qué deberes hay? Bueno, en general, uno es de que nuestros dones y talentos sean puestos a servicio del Señor. ¿Cómo? Bueno, acá cita algunos de ellos, que es muy común en la iglesia y seguro también en su casa. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, no tengan más alto concepto de ustedes mismos que el que deben tener. Que piensen de ustedes con cordura, según la fe que Dios les ha repartido. Bueno, es una exhortación a las personas que piensan que tienen una superioridad en la obra de Dios porque seguramente tienen más talentos, más capacidad, pero es irreal. Pablo les dice, no se engañen, no es así. Porque dice que en realidad algo que define es más que todo es la medida de la fe. Que no estés orgulloso, sino que mantengas la humildad porque nada viene de ti, viene de Dios. Si te comportas así, muestras que estás equivocado, al menos en ese momento. Dios da fe y con esa fe uno puede actuar y llevar a cabo los dones, efectuar a cabo la aplicación de los dones que nos ha dado. Ahora, luego menciona algunos de esos dones. En el versículo 6 dice, por ejemplo, menciona algunos. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía es cuando uno puede hablar orando cosas que desea que pasen, pero que sabe que Dios las va a cumplir porque las hace como una petición de oración. Oras a Dios y en ese mismo momento le pides y lo crees y sientes que Dios te ha dicho que sí, por la fe. Y crees que Dios te lo ha dado y lo vuelves a decir ya como diciendo que ya es así. Y de lo que estás orando, de la nada pasas a decir algo afirmativo. Entonces, por ejemplo, oran por que un humano sane, después de orar, sientes que Dios te contestó que sí, y luego dices en voz normal, Dios te sana, Dios te sanará pronto. Eso es una profecía. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Porque no ha habido fe. Dice, úsenlo pues en función de su fe. No sean irresponsables, pues si no tienes fe, si te das cuenta que al orar no sientes que viene esa fe de Dios, no continúes pues no digas pues que ya quedas sano, porque cómo sabes que es así. Puedes quedar mal, puede ser quedar mal el evangelio. Es según tu fe. Si crees, Dios lo hace. Pero si no crees, pues entonces abstente de decir cosas que al final sabes que posiblemente no se cumplen. Ese es el don de profecía. También el don de servicio, en versículo 7, en servir. Claro, porque de qué vale que te jactes decir que tienes don de servicio si no sirves. La idea es que lo utilices, que sirvas en la iglesia, ya sea limpiando, predicando, evangelizando, alabando, componiendo, escribiendo, pintando, pero que uses su don.
o si es de servir de una manera práctica, en hacer ayuda social, cocinar, lavar o llevar cosas a las personas, también pues hazlo. Ahí sirves recién. Dice, el de enseñanza enseñando. Si tiene don de enseñanza para transmitir el mensaje de Dios, hágalo. O si tiene conocimiento también, pero enseñe. Muchos tienen don de enseñanza y se jactan de ello, pero no enseñan en la iglesia. Dicen que no tienen tiempo, que están ocupados. Entonces, ¿qué vale? Porque tengas el don. Úsalo, dice. El de exhortación. Bueno, este don también es importante. No todos los hermanos son capaces de hacer ver su rol a otro, porque a veces lo hacen muy violentamente o muy pacíficamente. Hay un nivel exacto de autoridad y una forma de llegar con fuerza, pero al mismo tiempo sin perder la compostura cristiana, y esa forma de hacerlo de forma correcta, y eso se llama don de exhortación, si es que alguien lo tiene. Dice también, el que reparte con liberalidad. Si alguno tiene don de repartir, ¿no? O don de dar, entonces que lo haga con generosidad, que no dé poco. Porque si supuestamente esto es tu don, de que tú das, invitas, compartes, pues comparte bien, ¿no? Si compartes poco, prácticamente no estás compartiendo. Entonces, si vas a dar, da bien, para que se entienda que es auténticamente un don que tienes. Compartir sería algo semejante. Dice, el que preside con solicitud. Es decir, si tú tienes que dirigir un servicio, dirigir las palabras, dirigir un teatro, algo tienes que dirigir, hazlo rápido, puntual, al momento, rápido, o sea, no te distraigas, no demores, hazlo de forma solícita. Dice, el que hace misericordia con alegría. Bueno, el que le gusta, los que visitan los hospitales, los que predican a Cristo, los que ayudan al enfermo, al necesitado, al pobre, al huérfano, dice, háganlo con alegría. A veces lo hacen enojados, como diciendo qué vergüenza hacer esto, por qué tengo que ayudar a esta persona. O sea, no muestran la alegría, háganlo de esa manera. Y sigue con más dones, pero nos quedamos hasta ahí. En sus familias también puede aplicarlo. Si tiene don de enseñanza, enseña a sus hijos. Si tiene don de servicio, pues sirva también a sus hijos a través de las devocionales. Exhórtalos también para que se animen a servir a Dios, para que no falten a ese devocional. Si reparte, si va a servirles la comida o si va a usted a darles un regalo, pues haga algo que ellos entiendan de que es un esfuerzo razonable el que usted ha hecho para ese regalo. Si va a presidir el servicio, hágalo temprano. Si va a llevarlos a la escuela dominical, llévalos temprano. Si va a ir al culto, vaya temprano. O cualquier actividad. Y si va a orar, ore también con sus hijos con autoridad. Y si va a decir algo también sobre ellos en oración, hágalo también con fe, para que ellos también imiten esa fe. Es importante que se mantenga el legado de usted como cristiano en sus hijos. De lo bueno que usted hizo, de lo correcto que hizo, de la predicación que usted transmitió. Para que de esa manera también ellos tengan aún más fe que usted, tengan aún más fuerza, aún más capacidad. ¿Cómo es posible que en el dinero sí se cumple? ¿No? Si un hombre es pobre, pero luego consigue tener una casa, su hijo tal vez, su hijo ya tiene casa, él lo que hace es simplemente dedicarse a trabajar y juntar una riqueza media de la cual puede vivir haciendo negocios. Y el nieto y hereda un padre con capital abundante. Y si bien el padre hace negocios, el hijo solo recibe una parte y con eso tiene suficiente dinero para vivir solo de la renta fija o de una inversión de ese dinero. Y el nieto ya tiene que trabajar más. Entonces, así pasa con la economía. Pero ¿cómo puede ser posible que en la parte espiritual no sea así? A veces hay padres, si un hermano es creyente, tal vez no fue creyente, ya se convierte a Cristo, es servidor, se esfuerza de la vida, si no es creyente, pues que el hijo sea pastor, que el hijo sea líder, que el hijo estudie en un seminario bíblico, que estudie la vida en profundidad y llegue lejos, y que el nieto, y que le dé un conocimiento amplio, y el nieto más bien ya que ya se supone que tiene ese conocimiento, más bien él se dedique a un servicio en un ministerio más grande. Solo que eso está ligado a que el padre o hijo fundado un ministerio también. O sea, si solamente el padre asistió a la iglesia, bueno, que el hijo funde una iglesia, funde un ministerio evangelístico y que crezca grandemente, y el nieto ve ya ese crecimiento, ya está ahí, ya tiene los contactos. Lo que hace es de una manera, normalmente se hace es, eh, bueno, es difícil, lamentablemente, prácticamente no hay casos de personas que hayan llegado a esos pasos. Normalmente lo sigue otra persona, no su hijo. Pero en la práctica lo que hace es expandir de manera internacional el ministerio, país por país, contactando con otros ministerios grandes, formando una ONG para recibir ingresos para ayudar a las personas, pero también
te sirve para hacer publicidad, o sea, como que doble uso, y también para, bueno, otros fines también de impuestos. Esto de una manera tiene que permitir que el nieto tenga un ministerio grande, gigante, universal, prácticamente internacional. Pero a veces no es así, porque no heredan la fe. Sé que la fe no se puede heredar como dinero, pero sí se puede en realidad, sí, si es que usted transmite su fe, ahí sí se puede heredar. Si usted muestra, explica a su hijo lo que a usted le pasó y cómo Dios le ayudó, cómo usted tenía problemas y cómo Dios le contestó, ahí sí se va a heredar esa fe. Ore por él y también ore él. De esa manera, lo que usted tuvo, vio, sintió y experimentó, su experiencia con Dios, su testimonio, quede en la mente de su hijo, para que él llegue más allá, para que no cometa los errores y sí haga lo correcto que usted hizo y llegue más lejos. Que ellos se casen, muy no, castos, vírgenes en su matrimonio, que ellos nunca hayan cometido errores en su vida, que ellos, y es solamente ellos, pero aún sus nietos ya que lleguen más allá, que hayan vivido y han nacido en un lugar donde desde niños todo en su ambiente era cristiano, su casa tiene textos bíblicos, todo estaba prácticamente no hecho como una casa cristiana, en el sentido de que textos por todas partes y formas especiales en la construcción de los muebles de la casa. Que llegue así, que se expanda. Debe de haber un legado en su familia. Y claro que ambas cosas pueden ser a la vez, ya que si usted no se va a dedicar 100% a la obra de Dios, pues tiene tiempo de trabajar, y así es. Curioso, ¿no? Eso es lo que le dije, que es difícil que la fe se lleve, pero si usted se esfuerza y transmite, sí se va a poder. Esa es la idea. Y lo otro curioso es que le dije que en la tercera generación ya no tienen que trabajar, a menos que quieran ser mucho más ricos y en vez de tener de esos pasivos, se metan en el negocio del padre y lo expandan aún más la empresa. También es normal también llevar esa opción. Pero ¿por qué no? Porque ahora hay tantas personas que ya se supone que son 20 generación, 30, 40 generaciones de su país y son pobres? En la desgracia. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Eso es raro, es muy raro. Pero sí, ¿qué pasó? No se entiende, ¿no? Es como una locura. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó de ahí? Muchas veces, eh, por los vicios, por tener muchos hijos, esposas, a veces la herencia de un padre se parte en tanto que el hijo no hereda ninguna casa. Porque un padre tiene su casa, pero son como 10 12 hijos. A veces tiene dos, tres esposos, o ha tenido varias esposas en el pasado. Y se divide tanto que la herencia es nada. Es más, el hijo hasta que herede eso, ya, pues, ya pasó mucho tiempo, él ya es adulto, ya construyó su casa con su propio dinero. No pudo acelerar el proceso de simplemente vivir en una casa, ya tuvo que construir la suya, porque la del padre tal vez era demasiadamente pequeña o simplemente no podía contar con esa ayuda. Es decir, no pudo tomar el segundo nivel, tuvo que comenzar de cero, en otras palabras. Es un problema. Otro es porque se rompe el vínculo entre padre e hijo muchas veces. A veces los hijos dicen, no, yo no necesito de mi papá y se van a otro país, ciudad, ambiente, o están cerca pero bien alquilando un cuarto aparte. Es decir, es como que dijeran que en vano sirve su padre y lo que ha hecho en el pasado, porque ellos van a comenzar de nuevo. Se aíslan. Por cualquier motivo, porque no quieren vivir bajo las reglas de la casa, porque simplemente quieren tal vez vivir en pecado y sus padres no le van a permitir. Tantas cosas de la vida del ser humano. Y comienzan de cero de nuevo. Eso es totalmente triste. Y aún así, muchos de ellos llegan lejos, aún comenzando de cero. He visto que de cero logran levantar negocios. Y aún así, miren, si en una generación solamente, inclusive, se llega tan lejos. Pero es un decir, en realidad no son dos, sino que es su hijo que lo continúa. Y aún así se llega lejos, se avanza. Eso es cuando usted toma el legado de su padre y lo continúa. Eso es lo que buscamos. No solo la parte económica, sino la parte espiritual principalmente. Qué bueno sería ver hijos diciendo de segunda, tercera, cuarta generación, pero con una fe gigantesca, con una convicción, con una doctrina grande, como decir este hombre auténticamente por su familia ha sido cristiana. Están tan bien enseñados que prácticamente, bueno, dominan la práctica de la vida cristiana de una manera profunda. ¿Por qué? Porque ya tanta experiencia de sus padres, sus abuelos, que han sido todos cristianos
que han acumulado conocimiento previo, cómo se llega. Lamentablemente, lo único que acumulan es el de la presencia física, ¿no? Cómo arreglar el rostro y la ropa para que estén presentables. Su hijito de 2 3 años viste excelente, porque usted le ha transmitido eso, que a su vez usted tomó de sus padres. Eso sí se transmite rápido, si lo tienen. A veces hay familias que no tienen eso tampoco. Sí transmiten rápido otras culturas, pero las cosas bíblicas a veces no lo transmiten porque no lo valoran. Por eso es importante que usted valore el conocimiento bíblico y si su padre no lo tuvo, téngalo usted. Y usted enseña a sus hijos. Y ellos que lo capten rápido para que enseñen a los demás. Y si no sabes cómo hacerlo, normalmente una forma es con el ejemplo. Eso es importante. Tomen ustedes ejemplo. Bueno, esta es la devocional de momentos felices con Dios. Parte de lo, en esta ocasión es parte del devocional familiar. Pero usted sirve a Dios, predique a Cristo y Dios también hará una obra grande en usted y su familia. Vamos ya a despedirnos. Podemos cantar otro himno o un coro para terminar, pero a veces, bueno, son canciones distintas. En este caso, otra canción lleva por título Yo iré a servir, dice del grupo Ángel. Bueno, esto de acá es bueno, también un país sudamericano, digo, dice en México. Vamos a oír. Cristo, siervo soy, su siervo soy, muchos están sufriendo y sobreexplotar. Silencio, es vida para vivir, yo servir con amor, con fe y pasión. Servir, a servir. Amén. Ahí está, los talentos. Bueno, bueno, hay un video que muestra a las personas cantando, que de alguna manera se entiende que su talento es cantar, y ahí está puesto en servicio a la obra de Dios, que su talento es vestirse tal vez de una manera visible, razonable, y ahí está en el video. Su talento es grabar video y está entonces en el video en general. Es un ejemplo de poner sus talentos al servicio de Dios. Pocos lo hacen. Yo mismo en la iglesia, por ejemplo, yo estudié ingeniería mecatrónica en Perú, y obviamente era muy complicado ese talento ponerlo al servicio de la obra de Dios, porque de por sí hay que comprar insumos, materiales, sensores, adaptadores, controladores, programar, es decir, de por sí ya era un costo elevado cualquier área que quisiéramos automatizar. Y no solo eso, sino también demanda un mantenimiento, lo cual suma un gasto anual adicional fijo para el templo, en algo que posiblemente no necesita. Entonces ellos, de alguna manera, entonces uno se complica porque no puede poner al servicio de la obra de Dios algo que hace. Distinto sería si fuera experto en limpieza. Podría limpiar mejor el templo, recomendar ciertos químicos o productos que tienen mejores acabados que faciliten el trabajo. O si fuera en alabanzas más, o en cantar sería más directo también, o en tocar un instrumento musical. Pero tantos otros talentos que hay
que son difíciles. Y es normal, se entiende. Pero así como el hombre al cual Dios le dio un talento y lo enterró porque dijo que qué más se podía hacer, ¿verdad? Que no quería perderlo a veces que su Señor se lo reclame, no podemos caer en ese error. Enseñé en un video anterior, o leímos en la Biblia, que teníamos que enseñar a otros a hacerlo. Pero ¿qué también se puede hacer? Lo que sucedió en este teatro, lo que se vio hoy. Una hermana tenía el don aprendido de pintar cuadros, de manera profesional, como maestra en Alemania. Ella es de otro país del Asia, pero vino aquí y enseña. Y pinta acuarela. Entonces, ¿qué hizo ella? ¿Cómo pone al servicio de Dios su talento o su capacidad de pintar? Sería imposible, pero sí. Pintó un pequeño cuadro, tomó foto y mandó a hacer tarjetas. Tarjetas de invitación para venir a la iglesia. En la portada de esa tarjeta había una imagen, pero que no es bajada de internet, que no es copiada, es propia, pintada. Este es un ejemplo de poner al servicio de Dios tu talento, pero no queda ahí, sino que también en ese teatro ella tuvo que pintar muchos cuadros para ponerlo como parte del teatro, porque el teatro consistía en 3 alumnos que pintaban como trabajo por una exposición. Y pintó, y esos cuadros luego se venden y también se recauda fondos por la iglesia. Y aparte que también la capacidad de pintar, que al final le ayuda para poder crear junto con su esposo, ¿no? Este teatro con etapas, formas, donde se resaltan técnicas de pintura, sobre todo de aquí que es a mano con materiales de casa, café, líquidos como ceniza de la cocina y aún cualquier, inclusive alcohol, si quieren experimentizar, se puede hacer un degradado en los colores. Y con el dedo inclusive, exige, no hay nada. Sin el pincel no hay nada. Ejemplo de cómo se pinta. Es un ejemplo de poner sus servicios, pero claro, es un trabajo complejo, ¿no? Ya llevarlo a un teatro, con los hermanos que tocan los instrumentos, con los hermanos que controlan el vestuario, la ropa, ¿no? las escenografías, complejísimo, pero como es la iglesia, tal vez ahorrar un cierto costo. Pero es un ejemplo al final como de alguna manera forzosa, pero se logra poner su talento al servicio del Señor. Pues háganlo. La pintura no como tal vez sí tiene, pero tal vez no tanto, pues como una obra de teatro, sí. Ajá. Ahí estaba. O pintando cuadros para la iglesia también, para que lo acuerden también sería importante. Le da valor, porque un cuadro costosísimo por el trabajo que consiste en demorarse en pintar. Es un ejemplo, si se pudo con la pintura, presumo que se puede con otros, podemos decir, otros tipos de... Con la mecatrónica que yo estudié, aún no llegué a analizar más que yo mismo ofrendar un dinero para comprar las cosas, pero con el mantenimiento mensual ya doy una responsabilidad mayor. Y aparte demanda más cuidado y es parte de un proceso general. Automatizaciones robustas que puedan soportar daños, golpes, ya es otro mundo más complejo. Ya, bueno, más complejo o más simple, dependiendo por dónde se va. Allí sí no he podido, tal vez decir, no pude captar cómo se podía hacer. Además que era un proyecto, implicaba también meses tal vez de trabajo, pero sí, estoy seguro que tal vez podía haber automatizado las luces para que se prendan con una palmada o para que se prendan solo con caminar. Que claro que no hay ingeniería, es solo comprar los instrumentos e instalarlos, ¿no? Pero a veces también era como algo no necesario por el tamaño de la iglesia o por la frecuencia que se iba o por el polvo que había en el lugar, entonces no tampoco era algo útil. Pero de alguna manera, pues la mecatrónica, pues, de alguna forma, tiene, de que es útil a la obra de Dios, la es, ya es, pero de alguna manera, a veces no se puede hacer de una forma, pues hágalo de otra. Pero sé que siempre logrará usted poner. Yo le doy un ejemplo de la pintura dentro de un teatro, o pintando cuadros para la iglesia, o pintando objetos que luego ponen foto y lo ponen en pequeños cuadros, pequeñas tarjetas de invitación para la iglesia, para que tengan fotos propias. Y en general lo que usted se pasa es el electricista ayudando a poner corriente en la iglesia. Es algo más directo, al grano, más básico. Ahora, como mecatrónico, ¿cómo si capto la idea? Es no como tal, sino como el concepto. Ya que el concepto de la mecatrónica al final es pues, automatizar procesos, entonces digo, ya sé, le enseño a los hermanos, a los que hacen video, hacerlo con los programas de inteligencia artificial, porque les va a ser más fácil. Lo mismo, a los que componen música, les enseño cómo hacerlo con eso. A los que hacen cualquier trabajo, les enseño cómo hacerlo con la ayuda de internet. Y así uno pone sus dones al servicio del Señor.
En esta obra de teatro se vio muy fuertemente el servicio, el poner el don que tenemos al servicio del Señor, porque casi cada hermano que estuvo ahí dio lo mejor que tenía en cada área que tenía. Los que sabían tocar instrumentos tocaron lo mejor que pudieron, sus instrumentos más costosos, y en los que más se habían preparado, justo esos instrumentos se escogieron para unos tal vez para ser los que estaban de fondo. El que tocó también se preparó con su propia composición musical, entonces también fue un trabajo de él, que se esforzó. Cada uno de ellos hizo varios trabajos, varios papeles, un esfuerzo gigante, donde entregó más de lo que podía o de lo que alguna vez hubiera hecho en esa área. Muchos por primera vez hicieron cosas allí, como aprender a pintar cuadros, en el caso de uno de ellos. Y estoy seguro que pusieron mucho de su capacidad también de actuación, su capacidad de algo, pero lo pusieron. Entonces eso queda como un ejemplo y se logró algo gigante, muy elaborado, pienso yo. Semanalmente solo 2 meses de ensayo. Claro, en Alemania esos 2 meses de ensayo son demasiados días, porque es en la semana, también 2 veces por semana. Trabajo profundo, inmenso. Pero lo hicieron por amor a Dios, pensando que si algo pueden expandir también sus habilidades, a veces pensando que alguien más les va a ver, les va a llamar, o que se va a poder hacer en otros lugares. Bueno, eso es parte secundaria de por qué hacen estas cosas. Pero también, bueno, menos es algo secundario, no es lo principal. Busque la forma en su iglesia de hacer algo parecido tal vez, con lo que los hermanos ya saben hacer, pero de lo mejor, eso sí, a mí a veces yo recalco, lo mejor, lo mejor. La mejor presentación que usted tuvo alguna vez, que no sea en su matrimonio solamente, que no sea, aunque está válido, que no sea solamente en aquel ceremonia de graduación de su hijo o de usted, no, que sea el domingo en el templo, vista así de impecable en el templo. O así, cuando vaya a practicar, o cuando grabe el musical o el video o lo que usted vaya a hacer en nombre de Dios, hágalo con lo mejor. A menos que usted lo haga todos los días y esté cansado, ¿no? Pero no quiero que lo haga todos los días. Yo lo hago casi todos los días y siempre me esfuerzo también por lo mejor. Si lo mejor que tiene usted es poco, pues ya de este poco, pero de lo mejor. Dios ya le va a multiplicar por 2, por 3, por 4. Me entristece cuando no dan lo mejor, porque me dan a entender que para ellos eso no tiene importancia ni tiene valor, como que si Dios no ve, como que si Dios no valora tu esfuerzo, como que si Dios no se da cuenta, no dan lo mejor. Den lo mejor, y Dios también le dará a usted lo mejor, porque Dios es justo, y Dios como la ofrenda de Caín y Abel. Abel dio lo mejor, y Dios le agradó. También es decir, Dios le dará a usted lo mejor, y también a Dios le dio lo mejor siempre porque era lo razonable que había aprendido de mis padres y yo también. Y Dios también a mí me ha dado lo mejor para el entorno donde estoy naturalmente. Porque también hay un factor de realidad que te impide dar mejores cosas porque tu cuerpo mismo no da para más o el tiempo no te da para más. Pero dentro de lo que ya aprendiste y lo que te has esforzado, da lo mejor. Y bueno, esforcémonos pues en tener lo mejor, en dar lo mejor a Dios. Y si piensa que se va a gastar, que se gaste pues, sirviendo a Dios, que es el mejor gasto. Es como el ejemplo de la moneda. ¿Cuál es el mejor fin de una moneda? Que caiga en la ofrendera de la iglesia. Es lo mejor que le puede pasar a esa moneda. Más que ser usado para comprar comida, para comprar ropa o para una inversión, lo mejor es que esa moneda caiga en el arca del templo para que sea usado para la obra del Señor. Eso es lo mejor. Así también lo mejor que le puede pasar a su mejor ropa es que sea usado para venir al templo, para predicar, para hacer algo evangelístico. Yo recuerdo que en el evangelismo también compré la mejor camisa que había. En mi país, realizado en Perú, una camisa de 120, 180 soles es carísima. Para el Perú, que más o menos pues, serían unos $50 o $60, $70. Para el Perú es caro. Claro que hay mucho más caro, ¿no? Pero dentro de lo normal es muy caro. Una camisa normalmente puedes adquirir desde $10. Yo compré la más cara que encontré, muy bella y blanca. ¿Y para qué lo usé? Le mandé bordar el logo de la iglesia. Para que cuando salgamos a evangelizar, esté el logo en nuestra camisa. ¿Quién manda bordar una camisa de ese valor con el logo de su iglesia? No lo hacen, es más, a veces ni siquiera se lo compran para ellos mismos. Y si se lo comprasen, lo tendrían como su mejor camisa que lo usarían para momentos especiales. Pero yo lo hice para bordarlo con un logo de la iglesia, que es una camisa de servidor. Es una camisa de servidor. Muchos usan esas camisas simples para bordarlas. Yo usé la mejor, porque sé que para Dios es lo mejor.
y no me dolió y compré dos todavía. Para mí, y por una madre de la iglesia que me ayudaba y también le di esa camisa bordada. Fue un lujo, jamás había hecho algo así, ni he visto nunca que alguien haga un bordado, ni las empresas hacen eso. Las empresas bordan en polos económicos. Eso nunca he visto en ningún lugar, porque eso es un lujo. Claro que hice solo dos, tampoco no es que hice para toda la iglesia, pero hubiera querido hacerlo si hubiera habido hermanos que también me hubieran acompañado en el evangelismo como ese hermano lo hizo. Y está normal, no me dolió porque es para Dios. O sea, qué alegría que eso se le haga para honrar a Dios, que Dios lo ve, o sea, que gozo, o sea, no tiene comparación. Esa es la alegría. Y claro, como dice la Biblia, que Ana le dio a Dios un hijo y Dios le dio 8 o 7 más. Pues también pues he tenido esa camisa, lo hice porque yo tenía también muchas buenas camisas que mi padre me tenía que comprar. Y de su experiencia de él, yo sumé. Y es así que yo conseguí las mejores camisas que alguna vez he visto en Alemania, son las mías. Todas. Y tengo las 7 mejores camisas de todo lo que he visto en Alemania alguna vez, en el templo, en las personas. Ni se venden esa calidad acá, porque en Alemania las cosas son más simples en cuanto a camisas. Sí, tal vez habrá camisas de otros, tal vez diseños que tal vez superen los 700 soles o $700. Pero ya es otro nivel, otro estilo, ¿no? Otra forma, otro mundo, en el cual seguro también, pero no creo que sean más bonitas que las que tengo, porque no se trata que sean marcas, se trata que sea también de una calidad, de un bordado. Y sé que hay más costosas, pero yo no he llegado a ellas. Y si llegase a ellas, pues le haría lo mismo. Más o menos usted entiende, ¿no? Donde usted tenga, o no importa esa camisa pues de 30, 40 soles que usted tenga, o de 20, 30 dólares, si eso para usted es lo mejor, pues entregale al Señor. No le digo que lo borde, es un ejemplo en mi caso de que santifiqué prácticamente o separé esa camisa para la obra de Dios. Pero es un ejemplo de cómo usted debe entregar lo mejor que tiene a Dios. Y Dios lo va a ver y se va a agradar de usted. Y también le va a entregar lo mejor a usted. Así es, así de simple, así de simple. Bueno, digo de simple, pero no sé cuántos hacen eso, no sé, o sea, no sé cómo ven usted su comunión con Dios, o tal vez usted no tenía una experiencia haciendo eso de ahí, de repente fue con su mejor ropa al templo y se le ensució, lo dañaron, lo rompieron, no sé, pues, y perdió su dinero, perdió todo. Tal vez lo hizo porque vino a enorgullecerse, pero ¿por qué no lo hace para honrar a Dios? Es distinto, es distinto. Es un riesgo, pero bueno, pues, ¿cómo usted se arriesga cuando va a otros lugares? Porque ahí sí que vale la pena el riesgo. Bueno, eso sí, pero también es la calidad. Mientras más sea la calidad de una camisa, más resiste. Normalmente el precio debe estar ligado a la resistencia. Como estas camisas que yo uso son de alta resistencia. Son de alto precio, pero también de alto... Soportan la abrasión mucho más que una camisa normal. Soportan todo lo que una camisa soporta, esto lo soportan más. Es decir, de paso que son, si bien más costosas, son más rígidas, son más duras y soportan más el tiempo. Es decir, son más útiles, son más duraderas. Entonces, si lo usa en la iglesia, no perjudica en nada. Pero aún así, puede haber riesgos, pero es como un soldado que en la guerra se pone su mejor ropa porque sabe que va a morir y no importa ya pelear con su escudo, decir, ¿no? Con su casco de bronce, pero de bronce, porque si muere, pues ya, pero murió usando, ¿no? Igual que si está muerto, ¿qué más le da? Si peor es dejar su mejor armadura en su casa, ¿no? Lo mismo, pues yo predico así y si pasa, pues no pasa y sé que no pasa porque Dios nos guarda. Y con todo, igual uno, si pasa como dice ahí, compraré uno mejor. Ese es el principio, ¿no? Así es, ese es el principio. David dio lo mejor, Salomón también, usted también. Y si no tiene nada como la vida pobre, que Dios dé todo. Y Dios se lo multiplicará. Y yo doy testimonio yo que así será, no porque lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Y yo lo creo. Y también, claro que también lo he experimentado. Pero eso es poco comparado con lo que la Biblia dice, eso es más importante. Pero también el dar testimonio, dice la Biblia, que también tiene poder. Es decir, que yo doy testimonio de que día a Dios algo hace bien mucho más, es válido también, y sé que eso también le va a animar a entregar a Dios lo mejor en general de su vida, de sus cosas, de todo lo que haga. Entrega a Dios
lo mejor, o no le ama, o no le cree, o su comunión no es lo suficientemente cercana. No juzgo, solamente doy preguntas abiertas. Dios le bendiga y nos despedimos. Damos gracias a Dios por este tiempo muy especial de devocional familiar con el tema de poner nuestros dones al servicio de Dios. Póngalo de una manera u otra, póngalo. Higiene será y no cabe enterrándolo. Di consejos, pues sé que habrá alguna manera. Y si no, al menos esté pensando. Tal vez en un mes, en un año le surgirá la idea. Porque así también surgen las cosas muchas veces. Pero al menos pues tenga algo y una intención de descubrirlo. Que le bendiga, hermanos. Es una alegría haber podido compartir con usted este mensaje. Y siempre quisiera que usted se mantenga y también doy saludos a los hermanos de Iglesia Cristo Vive, que yo sé que hasta hoy muchos se mantienen fieles en su familia enseñando eh, la Biblia a sus hijos, a su esposa, a su familia, y envían las fotos semanalmente. También, bueno, envío mis videos como ejemplo de mi tiempo sacrificado al Señor, para que no se diga que estoy dando menos tiempo, más tiempo. Yo también entrego el tiempo al Señor porque al final tiempo es tiempo. Y la honra al Señor se dará en toda parte del mundo. Seamos sido fieles al Señor y prediquemos su palabra. Dios le bendiga, hermanos. Cristo y gloria al Señor.